Bueno, ayer comentábamos respecto al anuncio de que próximamente, finalmente, se concretará la venta al público de cannabis en farmacias, de lo que ocurría en realidad con la marihuana medicinal, cuya venta al público está, bueno, el gobierno ha puesto en freno a esa posibilidad, lo que de alguna manera hasta incluso estaría habilitando un mercado negro, a pesar de que el producto sí se puede importar. Sí, exactamente, ¿no? Manejamos como cierta dualidad de criterio respecto a la habilitación y la inminente venta de la marihuana para recreación, con fines recreativos, y qué pasa con todas aquellas personas que consumen marihuana para el tratamiento de alguna patología, ¿no? Efectivamente. Bueno, y también ayer mencionábamos en la noticia de la doctora Julia Galcerano, que es especialista en este tema, que nos ha visitado con anterioridad y que, bueno, la recibimos una vez más en Buen Día Uruguay para charlar de esto. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, buen día a ustedes y a la audiencia. Y sí, es un tema importante. A nosotros nos gusta hablar de cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque si no la gente se confunde. Una cosa es el cannabis recreativo y otra cosa es el cannabis medicinal, por más que sale de la misma planta. Claro. Entonces, ¿usted escuchó, leyó algo los argumentos que maneja el presidente de la República, por ejemplo, médico, oncólogo, sí, que indica que científicamente no está del todo probado los beneficios del uso del cannabis en algunos tratamientos? Sí, sin duda que escuchamos lo que opinó el presidente, que está bueno porque es la primera vez que opina de cannabis medicinal, en realidad, pero no estamos de acuerdo totalmente con lo que dice. Lo que hay, a ver, vamos a entendernos, hay muchas investigaciones preclínicas, esto quiere decir no en humanos, y hay investigaciones clínicas, y está el uso del cannabis desde hace mucho tiempo y hay muchos estudios observacionales. ¿Esto qué implica? Cuando el presidente dice que no hay tantos estudios, quiero creer que se debe referir a lo que son los estudios doble ciego y controlados, pero cada vez más en el mundo hay estudios de investigación que demuestran en muchas patologías, en muchas enfermedades, que el cannabis está indicado, ¿sí? El cannabis medicinal tiene indicaciones claras y tiene estudios. ¿Por qué no hay tantos como en otros medicamentos? Porque hubo una etapa de prohibición. Todos sabemos que el cannabis estuvo prohibido y que todavía está en la lista 1, que es la lista que marca que usan los países como un estupefaciente cuando no lo es. Entonces, pensamos eso. Lo que estuvo bueno de las declaraciones del presidente fue que puso el tema de nuevo en el tapete, y a nosotros eso nos alegra porque podemos hacer esto, salir a contarle a la gente que sí tiene propiedades y bueno, y contarles qué pasa en Uruguay. En cuanto a la investigación, por ejemplo, nosotros desde el decreto del cannabis medicinal, que es de febrero del 2015, podríamos hacer investigación en Uruguay. Somos el país que tiene la regulación, que puede estar con lo recreativo, con lo medicinal, y con la investigación también, y por supuesto con el tratamiento. Cuando se habla de regulación, que es algo que se ha reivindicado especialmente desde el gobierno anterior, que ha sido saludado incluso por la comunidad internacional, ¿por qué le parece que existe esa dualidad de criterios? Porque hoy incluso lo consigna búsqueda. Por un lado se pone un mojón a la hora de abrir la venta de cannabis al público, pero por otro lado se tranca cuando es de uso medicinal. En realidad, cuando hemos preguntado, les hemos hecho esa pregunta a las autoridades, lo que nos explicaron es que primero se iba a terminar esta etapa de poner en marcha lo del cannabis recreacional y después empezar con el cannabis medicinal. Así que en realidad pienso que ahora es el momento. Es un tema que cuesta a todos. Porque por esto que digo, hay como una cuestión de que se asocia cannabis a droga. Y vuelvo a insistir para que la gente lo entienda, no es lo mismo el cannabis recreacional que el cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque usamos componentes diferentes y aunque usemos los mismos, los usamos en proporciones distintas. Y muchas veces el componente más importante del recreacional, que es el THC, lo podemos usar en el medicinal en distintas dosis. ¿Para qué? Para analgesia, para la espasticidad de la esclerosis múltiple, para cáncer. Entonces, en realidad tenemos que volver a replantearnos. Esto es lo que quedó en la gente, esto es lo que quedó de la prohibición. A ver, doctora, cuénteme cómo es el procedimiento. A ver, porque usted comienza a tratar a un paciente y supongo le sugiere, le indica
el uso del cannabis. A partir de ahí, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo se le suministra? ¿Se le indica en qué frecuencia debe consumirlo y de qué manera? Nosotros en principio, a ver, nosotros nos dedicamos a la medicina interna, tenemos consulta médica tradicional y además nos dedicamos a la medicina canábica. En realidad la gente cuando viene a la consulta de medicina canábica, viene predispuesta, o porque ellos pensaron que les podía servir o derivada por un médico. El médico se lo sugirió, claro. Nosotros lo que hacemos es ver si esa persona tiene indicación del cannabis medicinal, ver si tiene contraindicaciones, como con cualquier medicamento, el principio de riesgo-beneficio y ver si está indicado para ello. Esa es la primera etapa. No es que, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente viene buscando ya, por ejemplo, el aceite de cannabis. En realidad nosotros le explicamos, no, primero tenemos que ver si lo tiene indicado, si tiene contraindicaciones, porque como cualquier medicamento hay contraindicaciones, y si el riesgo es menor que el beneficio, ahí está indicado, como con cualquier medicamento. A partir de ahí se nos plantean dos cosas y le planteamos a la gente, hay un camino legal que es la importación del producto, ¿sí? Esto se podía hacer antes del decreto, porque estaba liberado, porque ahí entraba como medicación de uso compasivo. Ahora ha cambiado y es medicamento no registrado, porque ya el cannabis por ley se puede recetar, se hace un trámite en ministerio que es ingreso de medicamento como no registrado. En estos días, en estas últimas semanas, hemos estado reuniéndonos con el Ministerio como para agilitar ese trámite y que sea menos burocrático, es decir, pedirle menos cosas de las que tiene hasta ahora, porque era un trámite complejo. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, para no desvirtuar, lo que le explicamos a la gente es que, bueno, que hay un camino legal, que es ese de importación, y después hay un camino ilegal que ustedes ya lo mencionaron. En realidad, la gente, muchos ya vienen tomando aceite de cannabis que nosotros no sabemos qué composición es. Les explicamos la importancia de saber que el producto sea el mismo, que haya sido con buenas prácticas médicas, esto quiere decir con buen control, que no esté contaminado. Pero bueno, la gente a veces toma sus determinaciones y sí lo que tratamos es de guiar ese tratamiento para ver la respuesta. ¿Es caro el tratamiento? El producto importado, estamos hablando que cada frasco, ahora ingresó otro laboratorio, por suerte que lo importa también, pero el costo es el mismo, entre 200, porque la dosis es kilo peso, entre 250 y $280 cada frasco, que dura 20 días más o menos. ¿Cómo son las presentaciones, Julia? Nosotros lo que estamos usando es aceite de cannabis. Aceite. A ver, cannabis medicinal se puede usar vaporizado, bueno, en algunos países lo usa fumado, nosotros, cuando digo nosotros, la comunidad médica, el sindicato médico, lo que represento, ya en nuestro documento hablamos de que preferimos que la gente no fume por todos los riesgos que tiene que ver en la combustión. Entonces, vaporizado es otra historia, puede haber cremas, puede haber, hasta ahora no hay infusión, nosotros no recomendamos la infusión sin control. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto cannabis, cuánto THC, cuánto CBD, que son los componentes, va a haber. Pero fundamentalmente lo que estamos usando ahora en cannabis es aceite, que es lo que uno puede importar, y bueno, después se usan cremas y otras cosas. ¿En el medio local existe algún laboratorio que haya tenido o presentado la intención de producir estos productos, de generar estos productos? A ver, esa es una... Hay varios, no laboratorios farmacéuticos, la industria farmacéutica, de lo que yo sé, no. Sí hay varios emprendimientos de gente que se dedica al cannabis, que está tratando de regularizar y de tener producción nacional. Esto es complejo, esto ya lo hemos también discutido y hemos pedido a las autoridades que de alguna manera flexibilicen los requerimientos. ¿Por qué? Porque se le está pidiendo al cannabis el mismo estatus que para un medicamento de la industria farmacéutica. Y en realidad, por ejemplo, la investigación, y hay investigación que prueba, ahí es que tenemos como una diferencia. Entonces, nosotros pensamos que todos esos requerimientos que son muy costosos van a hacer que termine pasando en un país que está regulado el cannabis, que se puede producir acá, que se puede investigar, terminemos comprando productos de afuera. Es decir, ha habido casos de gente que ha venido a plantar acá, ¿sí?, con permiso, sin duda, con todo, y que nosotros les estamos comprando el cannabis. Hay gente que quiere realizar, quiere producir, pero bueno, yo creo que es cuestión de ver un poco esto, ¿no? Ver el decreto y tratar de cambiar. Y creo que es un momento y quiero creer, como yo digo, que es un momento que está cambiando desde las autoridades,
toda esta, para tratar de flexibilizar o cambiar el decreto incluso para el cannabis. En una reunión que tuvimos de Monitor Cannabis hace unos días, que se presentaban unas experiencias, estuvo el Galo, que es diputado, sí, diputado. Y él plantea, porque claro, yo planteaba ahí, yo dije, bueno, hay que flexibilizar el decreto, y él decía, no, habría que cambiarlo. Bueno, en eso estamos tratando de dar argumentos para cambiarlo. Doctora, ya no nos queda mucho más tiempo, por eso a ver si me puede responder de forma escueta esta pregunta. ¿No cura el tratamiento con cannabis o sí? ¿O es para mitigar algunos síntomas de alguna enfermedad? A ver, no cura. Pocas cosas curan en medicina, te cuento. Pero sí ayuda muchísimo. Ahora, ¿en qué? Y disminuye, déjame darte un ejemplo, sé que hay poco tiempo, pero es importante. En las epilepsias refractarias, que un niño tenga 40, que no son tantas, pero para el que le toca es terrible, que tenga 40 crisis por día, y con cannabis pase a tener 2, bueno, no lo curo, pero ¿sabes qué? Es fantástico. No, bueno, pero claro, o sea, lo entienden como un aporte fundamental en determinados tratamientos. Sí. Y eso es importante. Ahora yo consulto, una vez desarrollado un tratamiento exitoso en determinada patología, ¿genera adicción? No, buenísima tu pregunta. No, ¿por qué? Porque en realidad los componentes son diferentes. Por más que tenga THC, las composiciones son distintas, las proporciones son diferentes. Pero hay que aclarar que el cannabis en realidad genera mucho menos adicción que la nicotina. Es un 10% contra un 30%, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, y la adicción, y el porcentaje de adictos a cannabis no es tanto como se ha inflado. Por eso digo, volvemos a lo mismo. Y está buenísima tu pregunta, porque eso es lo que está en la base. La gente piensa, es una droga de abuso, le va a generar adicción. Bueno, si lo calma está bien, pero bueno, doctora, ¿y si lo pone adicto? Sí, sin hablar de una gran parte de la población que es farmacodependiente. Claro. Y esa es la otra cosa, que sí generan adicciones y que no estamos hablando de qué pasa con los otros. Entonces, hay como una doble moral, pero porque tiene que ver con esto a ver, somos hijos de la prohibición, como digo yo. Claro. Por eso está buenísimo que se hagan estos programas. Doctora Julia Balcerano, integrante de la Comisión de Adicciones del Sindicato Médico del Uruguay, gracias una vez más por brindarnos esta información. Seguiremos dialogando de estos temas. Gracias a ustedes. Muchas gracias.